Bueno, pueden ver ahí la presentación. Sí, profe, se ve. Bueno, tiene esta ecuación diferencial. Hay que obtener la solución en torno de un punto x0 igual a 0, bien, que es punto ordinario de la ecuación diferencial, porque este sería el coeficiente a sub 2 de x, bien. Entonces, a sub 2 en 0, que es el punto alrededor del cual quiero obtener la solución, es distinto de 0, por lo tanto es punto ordinario, bien, x0 es punto ordinario de la ecuación diferencial. Entonces se propone como solución, viene una serie de la forma de suma desde k de 0 a infinito, el coeficiente a sub k, x menos x0, pero en este caso x0 es 0, entonces queda x a la k. Bien. En el segundo miembro tengo un polinomio, ¿ven? No está igual a 0, sino que tengo un polinomio de segundo grado. Entonces propongo la solución, derivo, hago la derivada primero, bajo el exponente, le resto 1, ¿sí? Y esa es la derivada primera. Fíjense que en la ecuación diferencial, la derivada primera está multiplicada por x. Por lo tanto, me va a convenir mantener esta expresión y usarla cuando tenga que sustituir en la ecuación diferencial, usar esta expresión, no la otra que tendría acá x a la k. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por x y cuando multiplico esto por x, bien acá, cuando lo multiplique por x, le voy a tener que sumar 1 y van a quedar, se va a restar y va a quedar x a la k. Entonces, conviene ya usar esto. Bien. Vuelvo a derivar para obtener la derivada Profe, segunda. Bien, baja el exponente, le resto 1. Sí, creo que se le trabó la pantalla sí, porque está alguien está fijo. pegando. A ver, ¿pueden ver ahí? Ahí sí, ahora sí. Bueno, entonces tengo la derivada primera, bien, y conviene dejarla de esta manera. Vuelvo a derivar, bien, baja el exponente, k menos 1, le resto 1, y como esta es una constante, no hay una x, no hay una x al cuadrado, bien, conviene ponerla a esta expresión, acomodarla para que quede con x a la k, bien, porque acá cuando multiplique va a quedar multiplicado por la constante y no va a cambiar la potencia de x, bien. Entonces, como sé que para k igual a 0, bien, este hace que se anule. Y k igual a 1, con un 1 acá, este término hace que se anule también. Por lo tanto, empezaría desde k igual a 2. Bien, lo puedo hacer empezar de k igual a 2 porque los dos primeros términos, bien, se anulan. Bien, ahora si quiero hacerlo, que empiece en k igual a 0, bien, voy a tener que sumarle 2. Bien, le sumo 2, 2 y 2. Bien, entonces queda k más 2, k acá más 2 menos 1 va a quedar más 1, k más 1, por a sub k más 2 por x a la k. Ahora, lo que voy a hacer es sustituir, si esa es la solución, si esta es la solución,
sustituyo la expresión correspondiente aquí donde está la incógnita, la función incógnita. Acá voy a sustituir por esta expresión de la derivada primera y acá voy a sustituir por esta expresión, en vez de usar esta expresión. Hago la sustitución. Bien, el coeficiente principal era 3. Me queda 3 multiplicado por esa suma correspondiente a la expresión de la derivada segunda, menos x por la expresión de la derivada primera con la potencia de k menos 1, más y su correspondiente serie. Y esto tiene que ser idéntico al segundo miembro. Acá en esta x ingreso en la suma y me va a quedar x a la k. Bien, este 3 lo ingreso en la suma. Todos los términos de la suma están multiplicados por 3, así que puedo ingresarlo acá dentro de la suma. Este x también, y ahora se redujo en 1 y queda x a la k. Esto queda como está. Y para qué, ¿qué tengo acá? Una suma de series. Bien, por lo tanto, todo empieza en K0, K0, y todos tienen X a la K, X a la K. Bien, quiere decir que se van a sumar, bien, acá bueno, con signo menos, los coeficientes, y lo puedo expresar en una sola suma. La suma, desde 0 hasta infinito, de esto menos esto, más esto, ¿sí? Entonces, entre estos dos, bien, acá ya saqué factor común, menos k, menos con menos, me queda más en la sub k. ¿Sí? Y este segundo miembro, bien, donde tengo este coeficiente, 1 por x a la 0, puedo escribir 2 por x, x al cuadrado, o 1 por x al cuadrado, y vamos a ver que cuando k vale 0, tengo x a la 0. Cuando k vale 1, tengo x a la 1. Cuando k vale 2, x a la 2, bien, y tengo que igualar a estos valores. Y luego, cuando k mayor o igual que 3, bien, todos los coeficientes son 0 después, ¿sí? Entonces, para que se verifique la igualdad, porque si es solución, tiene que convertirla en una identidad a esta ecuación diferencial. Por lo tanto, cuando k vale 0, me va a quedar 3 por 2 por a sub 2, y acá va a quedar menos con menos queda más, a sub 0, y eso tiene que ser igual a ese 1, ¿bien? La correspondiente, porque acá este queda x a la 0. Para acá igual a 0, queda el x a la 0. Los coeficientes tienen que ser iguales. Bien, igual a 1, entonces acá queda un 6 por A2 más A sub 0 igual a 1. Paso restando 1 menos A sub 0 y despejo A sub 2, por lo tanto divido por 6. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, el otro, para k igual a 1, tengo que igualarlo a este 2. Para k igual a 2, a 1. Y el resto de k de 3 en adelante, igual a 0. Bien, entonces, cuando k vale 1, bien, ahora k vale 1, bien, esto queda 3 por 2 por 3, este vale 1 ahí, entonces queda sub 3, menos, y acá 1 menos 1 se anula, ¿sí? Por lo tanto va a quedar
3 por 2 por 3 por A3 igual a este coeficiente 2. Bien, este 2 con ese 2 y queda 9 acá, multiplicado por A3 igual a 1, es decir, A sub 3, un 9. Hago lo mismo, pero ahora con K igual a 2, bien, y tengo que igualar a 1. ¿Sí? Bien, me va a quedar esto que está acá y ese A sub 4, bien, es 1 más A sub 2 sobre 36. Es decir, 1 sobre 36 más A sub 2 sobre 36. Y A sub 2 tiene esta expresión. Sustituyo acá y llego a esta expresión para el A sub 4. Este A sub 3, A sub 2, bien, con A sub 0 y A sub 1 arbitrarios porque no están especificadas las condiciones iniciales. Luego, para K mayor o igual que 3, todo esto tiene que ser igual a 0 porque todos los otros términos, bien, desde K3 en adelante, acá tengo todos 0, los coeficientes de x al cubo, 0, de x a la cuarta, 0, de x a la quinta, todos son 0. Por lo tanto, esto igual a 0 y despejo A sub K más 2. Bien, esto pasa al otro miembro, sumando, y queda sub K más 2 igual a K menos 1 sobre K dividido 3K más 1 por K más 2. Bien, llegamos a la fórmula de recurrencia, ¿sí? Que me va a permitir obtener los coeficientes para K mayor o igual que 3. Bien. Una vez que tenemos las expresiones para los coeficientes, vamos a la solución. La solución tiene la forma A sub K, la suma de K de 0 a infinito de los A sub K, es decir que cuando K vale 0, me va a quedar A sub 0 por X a la 0, es decir, A sub 0, más A1 X a la 1, más A2X al cuadrado, etc. ¿Sí? Donde estos dos, como no están especificadas las condiciones iniciales, son arbitrarios. Este A2 habíamos determinado que es un sexto menos un sexto por A sub 0. El A3, un noveno. El A4, esta expresión. Bien, sustituyo. Bien, y me van a quedar A sub 0, factor común, bien, de 1, este término, menos un sexto, A sub 0, bien, por aquí el cuadrado, y, bueno, este A sub 4, ya acá va a aparecer este que tiene el término con A sub 0, bien, factor común. Esta sería I1, lo que está multiplicando la constante A sub 0, más luego la I2, que en este caso hay un solo A1. Fíjense que uno solo queda en términos de A1. Un solo término. ¿Bien? Y luego, este, ese y esa parte de los coeficientes viene la sub 2. Bueno, sustituyo la sub 2 por todo esto, hago distributiva y van a quedar con x de x al cuadrado menos un sexto de A sub 0 de x al cuadrado. Bueno, este va a quedar un noveno y este va a quedar
1 sobre 36, x a la cuarta, más 1 sobre 216 por x a la cuarta, menos 1 sobre 216 por A0 por x a la cuarta. Bien, menos 1 sobre 16 por A0, este término que está ahí. Luego va a quedar que es ese término, bien, A sub 3 por x al cubo, bien, x a la cuarta, bien, tengo y bien, 1 sobre 36 más 1 sobre 216 por x a la cuarta, bien, los que no están multiplicados por A sub 0. Bien. Y entonces identifico lo que está multiplicando A sub 0 es I1. Lo que multiplica a 1 es I2. Y todo esto que queda acá es solución particular. Bien, esta es la solución. Y se acuerdan que era la homogénea más la particular. ¿Sí? Entonces todo esto, que no depende de constantes, es solución particular. La homogénea quedaba, ¿se acuerdan? En términos de dos constantes arbitrarias, C1, C2, que se determinaban luego usando las condiciones iniciales. Bien, acá no hay condiciones iniciales, quedan expresadas en términos de las constantes. Y esto que aparece acá es solución particular. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, acá hay otro con una exponencial en el segundo miembro que, bueno, alrededor de x0 la solución, entonces hay que acá usar en el segundo miembro la serie Maclaurin para la exponencial. A ver si hay otro. Bueno, acá solamente está puesta la fórmula de recurrencia, pero en este ejercicio hay derivada tercera. ¿Sí? Entonces derivo 3 veces, sustituyo, bien, y se llega a esta fórmula de recurrencia. Pero lo que hay que hacer es calcular algunos términos y dar la expresión de la solución. Bien, no. Si bien acá está incompleto, bien, hay que terminar esto calculando algunos coeficientes, bien, y expresando la solución. Bueno, a ver. Vamos a ver ecuación diferencial de Young. Bien, pueden ver ahí. Sí, profe. Bueno, la ecuación diferencial de Legendre tiene esta forma, donde este lambda es una constante o un parámetro, que es una constante no negativa. Fíjese que este es el coeficiente A sub 2 de X. Bien, y quiero encontrar la solución alrededor de X0 igual a 0. Bien, ¿qué pasa con A sub 2 en 0? Es igual a 1. Por lo tanto, distinto de 0 significa que X0 es punto ordinario de la ecuación diferencial. Bien. Quiere decir que voy a poder dividir, bien, toda la ecuación por
este coeficiente y llevarla a la forma normal. La forma normal cuando divido, esa es la forma normal. Bien, estos tienen que ser coeficientes analíticos. ¿Sí? ¿Dónde no son analíticos esos coeficientes? ¿Dónde se anula el denominador? En 1 y menos 1. ¿En? En 1 y en menos 1. Por lo tanto, la solución, bien, que va a tener que lo voy a proponer como siempre, bien, ¿dónde va a ser válida? ¿Dónde converge esta suma a la solución? Yo voy a buscar la solución alrededor de x0 igual a 0. Bien, los coeficientes son analíticos en el intervalo, bien, menos 1, 1. Bien, porque en menos 1, 1, los extremos, ahí no es analítica. Por lo tanto, la solución, bien, teníamos que era, cuando teníamos la función compleja que representábamos mediante una serie, decíamos que analítica en un disco. ¿Sí? Pero si ahora restringimos a los reales, bien, me queda un intervalo sobre el eje X centrado en 0, bien, que es el intervalo abierto menos 1, 1. ¿Ven? Ahí y ahí no son analíticos. Bien, por lo tanto, la solución válida en ese intervalo. ¿Sí? Bien, lambda es una constante no negativa, es un parámetro. Bien, esta ecuación diferencial se llama ecuación diferencial de Legendre. Bien, y surge cuando se plantea la ecuación de Laplace, bien, la de funciones armónicas, pero en coordenadas esféricas. Bien, y de ahí surge la ecuación esta, ecuación diferencial de Legendre. Proponemos, como dijimos, la solución alrededor del punto x0 que verificamos que era un punto ordinario. ¿Bien? Para llevar a la forma normal lo divido por el coeficiente a sub 2, que vemos que se anula en más 1 menos 1, por lo tanto la serie correspondiente a la de la solución converge a la solución en ese intervalo. Bien. Ahora, puedo escribirla, no lo voy a llevar a la forma normal, para buscar la fórmula de recurrencia. Bien, lo que tenemos que hacer es hacer la derivada primera, derivada segunda, y sustituir en la ecuación diferencial y llegar a la fórmula de recurrencia que me permite obtener los coeficientes A. Bien, ahora, no me conviene ponerla en la forma normal. Bien, la forma normal es para ver si es punto ordinario, donde yo quiero centrar la serie, y ver qué pasa con los coeficientes, dónde son analíticos y dónde va a converger la solución, la suma, la serie a la solución. Ahora, yo puedo hacer acá distributiva. Bien,
acá donde tengo la derivada segunda, hago distributiva y bueno, y luego, como está la ecuación diferencial. ¿Bien? Lo que cambio es, hago distributiva ahí y luego hago la sustitución. La puedo escribir de esta manera. ¿Bien? Ya hice distributiva. ¿Bien? Y ahora derivo. Fíjense que acá me conviene tener la expresión de la derivada segunda con x a la k. Acá me conviene tener con x a la k menos 2 porque lo voy a multiplicar por x al cuadrado. Y acá esta derivada primera me conviene x a la menos 1, ¿sí? Porque está multiplicado por x y va a quedar x a la k. ¿Bien? Entonces derivo, tengo y igual a esa suma, ¿bien? Bajo el exponente, le resto 1, tengo la derivada primera, que me conviene dejarla así, porque lo voy a multiplicar por ese x, ¿bien? Y al multiplicarlo, ya me va a quedar con x a la k. Bien. La derivada segunda, vuelvo a derivar, bajo, le resto 1, bien, y me conviene tener las dos, una con x a la menos 2 y la otra con x a la k. Bien, acá en esta derivada segunda me conviene x a la k. En esta otra derivada segunda que está multiplicado por x al cuadrado, me conviene x a la k menos 2. Por lo tanto, voy a ver que cuando acá vale 0, se anula. Cuando vale 1, también se anula. Por lo tanto, podría empezar de k igual a 2. Pero yo quiero empezar de k igual a 0, por lo tanto, le sumo 2 y me queda esta otra expresión con x a la k. Bien, voy a usar los dos. Bien, a esta lo voy a dejar que empiece con 0. Bien, aunque sé que se van a anular para k0 y k1, hago la sustitución en la ecuación diferencial. Bien, esta uso esa expresión. Para esta que está multiplicando al x al cuadrado, utilizo esta otra. Bien, con x a la k menos 2. En derivada primera, sustituyo. Luego se multiplica por x, así que conviene utilizar la expresión que estaba ahí, con x a la k menos 1. Bien, y acá ahí multiplicado por lambda más 1. Y ahora veo que, luego que hago la multiplicación por ese x al cuadrado, estos dos términos me quedan iguales, empiezan con el k0 y tiene que ir acá. Hago la multiplicación acá, también me va a quedar con x a la k. Bueno, este ya estaba. ¿Sí? Y veo que todas empiezan de k igual a 0, todo tiene x a la k, x a la k, bien, y tiene que ser igual a, idéntico a 0. Si es solución, tiene que ser idéntico a 0. Bien. Por lo tanto, tengo una suma acá de series que todas empiezan del mismo valor de k y todos tienen con la potencia de x a la k, por lo tanto, puedo expresarla en una sola suma donde los coeficientes se suman. Este coeficiente menos este otro coeficiente menos estos coeficientes más eso, en una sola suma. ¿Bien? Todos los coeficientes tienen que ser nulos, porque está igualado a 0, es decir, cuando k vale 0, bien, x a la 0 por 0, 0 por x a la 1, bien, todos son 0. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0 y de ahí voy a despejar a sub k más 2 para obtener la fórmula de
recurrencia. Pero antes de hacer eso, voy a acomodar acá un poco la expresión esta. Bien, esta es lo que teníamos antes. Voy a hacer distributiva, distributiva. Bien, en esta parte, lambda al cuadrado más lambda, menos k al cuadrado, menos con menos me queda más k, menos k. Entre este y este me va a quedar este menos k. Bien. Entre este y este los agrupo. Es una diferencia de cuadrado. Este lambda lo dejo. Es la diferencia de cuadrado, lambda menos k por lambda más k. Bien. Más lambda menos k. Bien, hago la diferencia de cuadrado porque acá tengo lambda menos k. Uno de los términos es lambda menos k. Para luego sacar factor común, lambda menos k. Saco lambda menos k factor común de lambda más k más 1. Bien. Sustituyo todo esto por esto que está acá. Bien, y luego despejo a sub k más 2. Bien. Esto pasa al otro miembro con signo menos. Y esto lo paso dividiendo. Y llego a la fórmula de recurrencia con k de 0, 1, 2, 3, etc. Y como esto, puedo, por un lado, separar los coeficientes pares, y por otro lado, los impares. Si tomo k igual a 0, el primero que voy a obtener es el a sub 2. Bien, k 0. ¿Sí? Va a quedar este lambda más 1 por lambda. Lambda más 1 por lambda por a sub 0. Por dividido 1 por 2 en el denominador. Bien, y llego a esta expresión para el a sub 2. Con k igual a 2. Bien, acá voy a poner los pares. Y por otro lado voy a separar los impares. En todos los pares vamos a ver que quedan en términos de a sub 0. ¿Sí? Y los impares en términos de a sub 1. ¿Sí? Bien, esas son las expresiones hasta la 7 para los impares y hasta la 6 para los pares. Luego, la solución general de la ecuación diferencial se puede escribir bien a0 por a i1 de x más a1 por i2. En donde tenemos todas acá las potencias pares, bien, las que tienen el factor común a sub 0, son las pares, y la a sub 1, que tiene factor a sub 1, son las de potencia impares, bien, x a la cuarta, estas, las pares, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, la de las impares, x a la 1, a la 3, a la 5 y a la 7. Bien, esta solución general, porque queda en términos de las constantes arbitrarias a0 y a1. Y esta otra, i1 e i2, son soluciones también de la ecuación diferencial. ¿Bien? I1 es solución. I2 es solución. La combinación lineal es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Bien? Y tenemos que en 0, i1 me da 1, es decir, todo esto es i1. Bien, cuando acá evalúo en 0, se anulan todos los términos y me queda ese 1. Bien, y
1 de 0 es 1. Y 2, este y 2, en 0 se anula todo. ¿Sí? Si derivo, bueno, si derivo y 1, bien, este me va a quedar, este se va a anular, este me va a quedar a la potencia, a la primera potencia. Bien, entonces ahora sí se va a anular y 1' se anula en 0. Y esta otra, cuando derive, esto me queda un 1. Bien, la I2 va a ser 1. Y 2', ¿sí? Y 1 en 0, 1. Y 2 en 0, 0. Bien. Cuando derivo, bien, me van a quedar impares todos. Y cuando derivo este, bien, me va a quedar acá las potencias pares. Y este va a quedar coeficiente 1. Cuando evalúo en 0, se anulan todos los términos y queda el primero 1. ¿Sí? La solución es la solución general. ¿Por qué? Porque está expresada en términos de esas constantes arbitrarias. ¿Bien? Y la solución general en ese intervalo. Bien, habíamos visto que la suma correspondiente a la forma que tiene la solución converge la solución en ese intervalo abierto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Profe, yo no entendí Bien. si la ecuación esta del Legendre o sea, es la que vimos, tipo la que nos dio usted, o hay más, o si ese es un ejemplo. ¿Cómo? O sea, no entendí si la No, ecuación no, del no, Legendre sería esa del principio o eso es un ejemplo. no, es esta de acá del principio, sí. Esta es la ecuación del Ah, Legendre. bien. ¿Sí? Gracias. Sí. Bien, estamos buscando la solución, primero la fórmula de recurrencia y en base a la fórmula de recurrencia, bien, tener la expresión correspondiente a la solución. Bien. Llegamos a la solución general y ahora vamos a ver qué pasa con esa solución. Esa solución general. Bien, donde acá tenemos infinitos términos. Acá también, tanto I1 como I2. Bien, pero ¿qué pasa? Lambda era una constante no negativa. Bien, ¿qué pasa si tomo entero? ¿Qué pasa si tomo real? Si ese parámetro es entero. Vamos a ver qué pasa si es entero. Si es entero y par, por ejemplo, cuando lambda es par, la serie de I1 tiene un número finito de términos distinto de 0. Por lo tanto, no es infinita la suma. ¿Bien? En principio son infinitas. Esto infinita, infinitos términos. ¿Bien? Pero depende de lambda. Si lambda es par, fíjense que si lambda es par, por ejemplo, si lambda llega a ser 2, bien, acá esto se anula. Quiere decir que me queda este término y este término y todos los demás son todos 0. Quiere decir que me queda un polinomio de segundo grado y 1 se reduce a un polinomio de segundo grado. Bien, cuando lambda es par e igual a 2. Cuando lambda es par, bien, igual a 4, por ejemplo, bien, acá se anula. Y me queda un polinomio de grado 4, finito. Finitos términos. La serie en principio
infinita. Pero si lambda es entero, es par, tengo I1, bien, con una cantidad finita de términos. Al revés de lo que pasa con I2. Para los pares, para los lambda pares, fíjese acá, no sé, los que están restando, ¿sí? Impar, impar, bien, no hay ninguno par. No hay acá, no le estoy restando ningún número par. Por lo tanto, va a tener infinitos términos, ¿sí? Cuando lambda es par, y 1, polinomio, y 2, serie de infinitos términos, ¿sí? Y al revés, cuando lambda es impar. Cuando lambda es impar, fíjense que esto no hay restando ningún número impar. Bien, por lo tanto, esto va a ser una serie con infinitos términos. Y esta otra, acá tenemos impar, impar, por lo tanto, acá esta va a ser una suma con finitos términos, un polinomio de grado igual a lambda. El polinomio que queda acá, con lambda igual a 4, bien, acá se anula todos los términos de acá en adelante. Pero queda polinomio de grado 4, ¿sí? El grado del polinomio es igual a lambda. Y acá impar, si lambda igual a 1, se anula, y me queda polinomio de grado 1, de grado lambda, ¿sí? Entonces, cuando lambda es par, la serie para I1 tiene solamente una cantidad finita de términos distinto de 0, es un polinomio de grado lambda con potencias solamente pares de x, mientras que I2 es una serie infinita. Cuando es impar, pasa lo contrario. Ahora I2 es un polinomio de grado lambda con potencias solamente impares de x, mientras que I1 es una serie infinita. ¿Bien? Pero como I1 y I2 son soluciones, es decir, I1 y I2 son soluciones. Y esta combinación, ¿bien?, es solución también. Estas son soluciones. La combinación lineal de esas soluciones es también solución de la ecuación diferencial. Bien, esta es la general. Por lo tanto, tanto I1 como I2 son soluciones. Bien, por lo tanto, la ecuación diferencial tiene soluciones que son polinomios. Concluimos que la ecuación diferencial de Legendre tiene soluciones que son polinomios para valor entero no negativo del parámetro lambda. ¿Sí? Aunque acá partimos de la suposición que el parámetro, bien, representa un entero no negativo, en general puede ser cualquier número real. Ahora, si no es un entero no negativo, la solución, bien, I a 0 por I1 más A1 por I2, estas son series infinitas, de infinitos términos, porque el lambda no es entero, por lo tanto no se anulan los términos. Bien, entonces queda, bien, infinitas la serie para este I1, infinita la serie para I2. Cualquier solución se llama, de la ecuación diferencial de Legendre, se llama función de Legendre. Si no es un entero no negativo, entonces, como dije recién, son series infinitas. Bien, que convergen en ese intervalo, el intervalo de validez, y divergen en los puntos del extremo de
el intervalo. Bien, ahí no son analíticas. Bien, sí. Lambda es un entero no negativo, como vimos recién, una de las funciones es un polinomio, bien, y la otra una serie infinita. Bien. Las únicas soluciones de la ecuación diferencial que están acotadas en el intervalo menos 1, 1, cerrado, se obtienen cuando lambda es entero no negativo, bien, y son los polinomios, son polinomios que le vamos a llamar polinomios de Legendre. ¿Cómo definimos los polinomios? Bien. Las soluciones acotadas en menos 1, 1 de la ecuación diferencial de Legendre corresponden a tomar lambda entero no negativo. ¿Bien? Y son polinomios de grado lambda. Si yo digo lambda igual a n, son polinomios de grado n. Defino a los polinomios de Legendre como la solución polinómica, ¿bien?, de la ecuación diferencial, tal que el polinomio de grado n evaluado en 1 me dé 1. ¿Bien? Así definimos los polinomios de Legendre. Es decir, es la solución polinómica. Bien. Yo tengo que, cuando lambda es un entero, ¿sí?, una de las dos, y 1 y 2, depende si es par o impar, es un polinomio. Y la otra, una serie infinita. ¿Bien? Dependiendo de cuando es par, bien, este es polinomio y esta serie infinita. Cuando es impar, al revés. ¿Bien? La solución polinómica, ¿bien?, de la ecuación de Legendre, tal que cuando evalúo el polinomio en 1, me da 1, ese es el polinomio de Legendre. Así lo defino. Definimos los polinomios de Legendre como la solución polinómica, ¿bien?, la que sea polinómica, no la infinita, sino la polinómica de la ecuación diferencial, tal que ese polinomio evaluado en 1 de 1. Esta condición lo que va a hacer es que queden determinados los coeficientes A0 y A1. ¿Bien? Es decir, exigirle esta condición hace que queden determinados esos coeficientes. Si en la solución general tomamos lambda igual a 0 y solo consideramos la parte polinómica, ¿bien?, A0 por I1, bien, la otra es una serie infinita. Bien, acá es par. Bien, entonces queda 1 menos el lambda más 1 por el lambda dividido 2 factorial por x al cuadrado. Bien, a partir de acá se anulan todos y tomo lambda igual a 0. Bien, por lo tanto, el polinomio de grado 0, cuando lambda vale 0, n igual a 0, es el polinomio de grado 0. Tal que cuando le evalúe 1, me tiene que dar 1. Por lo tanto, A sub 0 queda determinado y es igual a 1. ¿Sí? Quiere decir que el polinomio de grado 0, solución de la ecuación diferencial. ¿Qué ecuación diferencial? La ecuación diferencial de Legendre con lambda igual a n igual a 0. Quiere decir que se anula todo esto y la ecuación para lambda igual a 0 es esta, la ecuación de Legendre. Esta es la general, que cuando tomo lambda igual a 0, me queda esta ecuación diferencial. ¿Bien? Esta es la solución de esta ecuación
diferencial, solución polinómica de esa ecuación diferencial. Si lambda igual a 1, considerando, como dijimos, la parte polinómica, a 1 por A. Y 2, bien, este es impar, la otra, la correspondiente a 1, sería infinita. ¿Bien? Por lo tanto, tomo, bien, la solución era A1, A0 por I1, más A1 por I2. Bien, con lambda igual a 1, esto es una serie infinita y esto es un polinomio. Por lo tanto, tomo la parte polinómica, ¿bien? Y tenemos que sustituimos lambda igual a 1, bien, me queda el polinomio, bien, sustituyo, este sería el lambda, bueno, acá se anula, me queda un polinomio de grado 1, A1 por la X, ¿sí? Y ahora tengo que evaluar en 1 y queda determinado el A1. ¿Bien? Esta es la solución polinómica de la ecuación de Legendre con lambda igual a 1, es decir, de esta ecuación diferencial. Con n igual a 2, bien, solo la parte polinómica, bien, y 1 tiene cantidad finita de términos y 2 infinita. Por lo tanto, bien, acá tengo el polinomio de grado 2 y determino el valor de A sub 0 y este polinomio de segundo grado. Bien. Lo mismo con polinomio de grado 3. Bien, y tenemos los polinomios. Bien, polinomio de grado 0, 1, polinomio de grado 1, la recta, polinomio de grado 2, bien, esa parábola que corta acá en menos un medio, polinomio de grado 2, bien, cuando equivale a 0, tengo y igual a menos un medio. Bien, y estos son los polinomios de Legendre grado 0, 1, 2, 3 y 4, que tienen las siguientes propiedades. Bien, el polinomio de grado n en menos x es igual al polinomio de grado n de x por menos 1 la n. Es decir, si este n es impar, bien, entonces la función es impar. El polinomio es impar. Si n igual a 2, bien, es par. Es decir, P sub n es función par o impar de acuerdo a el valor de n. Si n es impar, polinomio es impar. Si n es par, el polinomio es par. Bueno, todos en 1 vale 1, ¿bien? De ahí salen los coeficientes, ¿bien? Se determinan los coeficientes A sub 0 y A sub 1. En menos 1, esos polinomios tienen el valor menos 1 la n. ¿Sí? En menos 1, si es impar, es menos 1. Y si es par, vale 1. ¿Sí? Si es impar, en menos 1, vale menos 1. Este, impar. Este, impar. Y si es par, en menos 1, vale 1. Bien, este, el de grado 2. Este, el de grado 4. ¿Sí? Esas propiedades. En 0, es 0 si n es impar. Es decir, pasa por 0 si es impar.
este impar, este impar pasa por 0. Si hago la derivada, bueno, entonces se hace 0 cuando n es par. Y los polinomios de Legendre son ortogonales en ese intervalo. Tiene el producto interno cuando n distinto de m va a dar 0. ¿Sí? Eso demuestra que los polinomios de Legendre son ortogonales en ese intervalo. Y el producto interno del polinomio por sí mismo en ese intervalo vendrá este valor. Esas son algunas de las propiedades de los polinomios de Legendre. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un recreo y después vamos a hacer ejercicio. Lo que quede de la clase, hacemos ejercicio. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Hasta qué hora? Bueno, continuamos. Bueno, profe. Bueno, un ejercicio de series de ecuación diferencial mediante serie, empleando el método de la serie de potencia obtenga la solución de la siguiente ecuación diferencial derivada segunda de y más x cuadrado por y' más x por y igual a 0, alrededor del punto x0 igual a 0. ¿Sí? ¿Pueden ver bien ahí la ecuación diferencial? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces damos unos 10, 15 minutos, lo hacen ustedes y cualquier cosa después lo hago yo el ejercicio. Bien, vayan haciéndolo. Bien, en 10, 15 minutos lo vemos. ¿Sí?
Bueno, a ver, les da como está ahí. Yo me quedé en la sumatoria, profe. De ahí como que no sabía cómo seguir. ¿Cómo? Que me quedé en la sumatoria y no sabía cómo seguir. O sea, después de reemplazar todas las derivadas en la ecuación diferencial. Sí. Bien, ¿alguien lo terminó del todo el ejercicio? ¿Lo pudo terminar completo? A mí me faltó escribir la solución, o sea, estaba buscando, reemplazando con K en distintos valores para sacar los distintos A sub. A ver, espera, vamos a ver. La fórmula de recurrencia, a ver, pueden tener distintas expresiones, pero la fórmula de recurrencia puede ser bien, esto es una expresión para Claro, me dio eso a mí, la forma de recurrencia. bien. ¿Alguien más lo hizo? Yo me trabé y como que no supe seguir. Bueno, a ver, vamos a plantear el ejercicio. Puede llegar a distintas fórmulas de la forma de la fórmula de recurrencia de acuerdo a cómo resuelvan la ecuación, pero tiene que dar los mismos coeficientes para la solución. Entonces lo que hacemos es proponer, bien, es una ecuación diferencial donde este coeficiente es 1, por lo tanto no se va a anular, quiere decir que punto ordinario, y proponemos, como siempre, la solución de esa forma. Bien, hacemos la derivada primera. Bien, y la vamos a dejar así. Vamos a usar esta expresión. Volvemos a hacer la derivada. Ahora derivada segunda. Y ahora lo vamos a acomodar para que me quede con x a la k. Bien, entonces esto en 0 se anula, en 1 también, entonces podríamos arrancar de 2. Bien, entonces, para que quede desde 0, desde k de 0 a infinito, entonces le tengo que sumar, si quiero que empiece en 0, como esto en 0 y en 1 se anula, recién en 2, le tengo que sumar 2. Bien, a este queda k más 1, este k más 2, a sub k más 2 y x a la k. Bien, esta es la que voy a usar para sustituir en la ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora en la ecuación diferencial tenía la derivada segunda multiplicado por 1, por lo tanto voy a sustituir directamente
Luego tenía x al cuadrado, bien, por y prima, cuando la multiplico, bien, x cuadrado por y prima bien. Por último, x por y. Bien. X por y. Bien. Bien, entonces esto es la derivada segunda, derivada primera, y esta es y. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿bien? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora, bueno, esto lo dejo. Fíjense, cuando multiplique acá, me va a quedar a la k más 1 y a la k más 1, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer primero esta parte. Esta después la vamos a acomodar. Pero primero hacemos la multiplicación, entonces va a quedar la suma de k de 0 a infinito de k por a sub k, x a la k más 1. Más esta otra, también va a quedar a la k más 1. Bien. Por lo tanto, voy a acomodar esta para que quede también con xk más 1. Bien. Por lo tanto, voy a necesitar que empiece de menos 1. Bien. Si esta empieza en 0, si esta la hago empezar en menos 1, bien, para que me den los mismos valores tengo que sumarle 1. Entonces, k más 2, k más 3, a sub k más 3 por x a la k más 1. ¿Sí? Y ahora, todas quedan con x a la k más 1. Pero, ¿qué pasa? Acá, esta empieza en menos 1, esta 2 en 0 y en 0. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Para k igual a menos 1, me va a quedar menos 1 más 2, ¿sí? Este otro, menos 1 más 3, a sub 2, x a la 0, bien, y esto tiene que ser igual a 0, porque acá si estas empiezan en 0, la primera potencia es x a la 1, x a la 1, bien, entonces, cuando k vale menos 1, sale este término, esto no tiene término con x a la 0, por lo tanto eso tiene que ser igual a 0, ¿ven? Conclusión, me queda un número acá, multiplicado por a sub 2, multiplicado por 1 igual a 0, a sub 2, 0, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, luego saqué el término de k menos 1. Luego 0, 1, 2, 3 en adelante,
Bien, esta suma, ahora, al haber sacado el primer término, va a empezar, va a ser este término más la suma que va a empezar desde 0 y va a coincidir con las otras que están ahí. Por lo tanto, tienen que ser todos igual a 0. Bien, en el segundo miembro tengo 0. Todos los coeficientes igual a 0. Ven acá, puedo sacar ahí. Eso lo puedo escribir como A sub k más 1. Bien, y de acá voy a despejar. Acá menos 3. Todo esto lo paso al otro miembro. Va a quedar menos k más 1, factor común de A sub k, dividido k más 2 y esa es la fórmula de recurrencia. Bien, cuando k vale 0, saco el A sub 3. Bien, el A sub 2, 0. Bien, A sub 1 y A sub 0, no hay condiciones iniciales, entonces la solución la expreso en términos de A sub 0 y A sub 1 que no van a estar determinados. ¿Bien? A 3, cuando k vale 0, bien, va a quedar menos 1 por A sub 0, y este 0 y 0, 2 por 3, 6. Bien, cuando k vale 1, voy a obtener el A sub 4. Bueno, ese sub 4 va a dar menos un sexto a 1, k igual a 2, A sub 5. Bien, cuando k vale 2, acá tengo A sub 2. Por lo tanto, ese va a dar 0 porque A sub 2 es 0. Bien. Cuando k vale 3, el A sub 6, 1 sobre 45 por A sub 0. Bien. K que vale 4, A sub 7, al hacer la sustitución, 5 sobre 252 por A1. Bien. Y luego expresa cómo es la solución. Esta es la forma de la solución. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, profe. Profe, ¿por qué A sub 2 vale 0? A ver, A sub 2. Porque esta suma empieza en k menos 1. Esta en k en 0. Todas están en la misma potencia. Bien, quiere decir que entre estas dos puedo formar una sola suma, pero esta no la puedo tener en cuenta a menos que haga lo siguiente, es saco el término correspondiente a menos 1 fuera de la suma. Bien, menos 1, bueno, me va a quedar esto que está acá. Cuando sustituyo acá menos 1, ¿sí?
la potencia queda x a la 0. ¿Sí? Ahora sí, profe. Gracias. Bien. Ese por separado. Y después me queda la suma. Bien, me va a quedar. Bueno, este me va a quedar. Si ahora lo cambio para que empiece en 0. Bien, acá le tengo que sumar a sub 2 por este coeficiente, un número, por x a la 0 más esa suma. ¿Sí? Pero en esta suma, cuando k vale 0, queda x a la 1, esta también, x a la 1, x a la 1. Bien, entonces, esto es igual a 0. Bien, y luego, lo que queda de esta suma, ahora sí, todas empiezan en 0 y tienen a la potencia k más 1. Por lo tanto, hago la suma de los coeficientes. Bien, y llego bien, a esa expresión y despejo el coeficiente con el índice más alto. ¿Sí? No sé si queda alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Otro ejercicio. Profe, nosotros siempre vamos a empezar a buscar desde el A, K más 2, que no. O el coeficiente No, A2. depende del lado. Ah, bueno. Del lado, si no hay condiciones iniciales, si no quedan determinados. Si hay condiciones iniciales, quedan determinados a 0 y a 1. Si no, lo dejan expresado en términos de A0 y A1 y empiezan a buscar los coeficientes desde el A sub 2 en adelante. Bien, pero la fórmula de recurrencia no es única, depende cómo lo resuelvan. Bien, pueden llegar a otra fórmula de recurrencia diferente, pero después la solución tiene que tener una sola forma. ¿Bien? No hay distintas formas para la solución. Hay distintas formas para la fórmula de recurrencia, de acuerdo a cómo acomoden ahí la suma. Bueno, profe, gracias. Bueno, a ver, uno por transformar de Laplace. Bien, para resolver la siguiente ecuación diferencial. Con las dos condiciones iniciales igual a 0. Aplicando la transformada de Laplace, resolver esta ecuación diferencial sujeta a esas condiciones iniciales. Y en 0, 0, y prima en 0, también 0. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería? A ver. Si aplico transformada de Laplace, en ambos miembros me va a quedar transformada de Laplace, propiedad de linealidad, ¿sí? Vamos a la tabla para sacar estas transformadas. Bien, las transformadas de uno sobre S. La transformada de
t a la n factorial sobre s elevado a la n más 1. Bien, en este caso, con t igual a 1, bien, este va a quedar 1 sobre s, y este 1 factorial sobre, bien, s elevado a la n más 1 al cuadrado. Bien. Esta transformada, al ser las condiciones igual a 0, las dos condiciones iniciales, bien, va a quedar así, menos lo que corresponde 0 menos 0, bien, porque las dos condiciones iniciales son 0, más, acá queda la transformada de i, más esta transformada, igual a esta otra transformada, ¿sí? Entonces, puedo sacar acá, y es factor común de s al cuadrado más 1, ¿sí? Y esto lo paso al otro miembro, esto va a quedar 1 sobre s al cuadrado menos 1 sobre s, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. En el segundo miembro, saco s al cuadrado factor común, dividido por s cuadrado, 1 por 1, 1, s al cuadrado dividido s, me queda s. Y ahora voy a despejar la transformada. Voy a pasar esto al otro miembro. Bien, y ahora esto lo puedo factorizar. Acá una raíz es i y la otra menos i. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener s igual a 0, polo de orden 2, es igual a i, es igual a menos i, polo de orden 1, polo de orden 2, de y de s. Por lo tanto, después para encontrar la i de t, residuo de i de s, había que multiplicarlo por e a la st. Esta es una función entera, por lo tanto, yo tengo que sacar los residuos en los polos de esta función, que es el producto de i de s por e a la st. Es decir, esto lo tengo que multiplicar por e a la st. Pero multiplicar por una función entera no me va a cambiar los polos, es decir, los polos de esta función, que es el producto, son los mismos que de i de s, porque multiplicar por una función entera no me va a cambiar los polos, porque no tiene puntos singulares la exponencial de esta. Residuo en 0. Más, bien, tengo que hacer la sumatoria de los residuos en todos los polos. Bien. Esa va a ser la solución.
calculemos los residuos en 0, bien, polo de orden 2. Bien, 1, la fórmula, sobre n menos 1, factorial, polo de orden 2, 0 es de orden 2. El límite, cuando s tiende a 0, de la derivada primera, porque de orden n menos 1, de s al cuadrado, porque es de orden 2, por i de s, por e a la st, acá era 1 menos s al cuadrado, y fíjense que cuando voy a calcular en 0, bien, esto que está factorizado acá, a veces no me conviene que esté así, para calcular cuando evalúo en 0, por eso me hace más complicado, acá no es tanto, pero a veces conviene usar esto. Si no es en el polo, si el residuo es en uno de estos polos, en i o en menos i, sí lo tengo que tener factorizado, porque para usar la fórmula luego tengo que simplificar. ¿Sí? En el polo donde estoy buscando el residuo, tiene que estar factorizado. Si el polo donde calculo el residuo no es ni i ni menos i, no hace falta que esto esté factorizado, puedo usar esa expresión. Uso así, bien, en vez de factorizar acá, porque no estoy buscando en ese justo en ninguno de esos dos, ni en i ni en menos i. A veces conviene ponerlo así, más simple, cuando yo tengo que evaluar. Acá, bueno, acá se va a simplificar eso con eso, ¿sí? Y me va a quedar, esto queda igual a 1, el límite, bien, cuando s tiende a 0, de esa derivada, que lo puedo escribir como este producto, triple producto, pero esto que está en el denominador, a la menos 1. ¿Sí? Hacer la derivada como un cociente o como un triple producto. ¿Bien? Pueden hacerlo la derivada de un cociente o, si lo expresan así, como de un triple ahí, producto u por b por w, en la regla para la derivada, bien, derivada de u, bien, ¿cuánto sería? Menos 1. ¿Cuánto queda? Menos 1 por todo lo demás. Bien, esto que está ahí en el numerador, lo vuelvo a poner en el denominador. Es el primer término, derivada de u por b por w, más u, lo dejo como está, la derivada de b, t e a la st, sobre, bien, u por b' por w, el segundo término. Ahora, derivo esto que está acá. ¿Sí? Baja el menos, va a quedar menos 1. ¿Sí? Bueno, 1 menos s. 1 menos s por la exponencial. ¿Sí? Bajo esto, le resto 1, queda la menos 2. Por lo tanto, va a quedar al cuadrado en el denominador.
Luego evalúo en 0. Este término va a quedar menos 1 por e a la 0 sobre 0 más 1, 1. Más. Bueno, acá en 0 queda 1 por t por e a la 0 sobre 1. Menos. Acá en este último, bien, va a quedar 0 y esto va a quedar menos 1. Menos 1 por e a la 0 y acá va a quedar dividido 1. ¿Sí? Entonces queda menos 1 más t menos 1. ¿Sí? ¿Está bien esto? Profe, ¿no le faltó multiplicar Ah, falta multiplicar por... la derivada de lo de dentro del paréntesis o no? Claro, 2s. Ahí está, ahí se me... Ahora sí va a quedar... Cuando esto vale 0, se anula todo eso. Más 0. ¿Sí? Ya me parece bien. Bien. Entonces, ya tengo un residuo. Y ahora tengo que calcular los otros residuos. En I, bien, límites son simples. S menos I por I de S. Acá sí tengo que tener factorizado. Límite cuando S tiende a I. Bien, me queda 1 menos I. Bueno, acá va a quedar I al cuadrado por I por E a la I T. Bien, menos 1 por 2I. Bien, va a quedar así. ¿Sí? Ese es el otro residuo. ¿Sí? Bueno, el otro residuo menos I. El límite cuando S tiende a menos I de era S más I por I de S, que era 1 menos S dividido S al cuadrado. Acá también tiene que estar factorizado. S menos I, S más I por E a la ST. Uno menos S, S al cuadrado, S menos I, y a la ST.
Bueno, ahora lo evalúo directamente. Uno más i, bueno, acá menos i al cuadrado, menos 2i a la menos it. Bien, esto va a quedar menos 1. Con el menos va a quedar más. Y ese sería el residuo. Luego, sumo, viene era t menos 1, viene el primer residuo, más el otro, 1 menos i, sobre menos 2i, a la it, y este otro, 1 más i, sobre 2i, a la menos it. Bueno, entre estos dos tengo que acomodar eso ahí. ¿Sí? Puedo escribir. ¿Cómo puedo hacer eso? Una es usando la fórmula de Euler y la otra es agrupando ahí. A ver, separemos esto. Me va a quedar menos 1, este denominador común. Y va a quedar acá esto por e a la it. Viene uno de los términos, el otro, menos con menos queda más un medio, e a la it. Ahora esto también uso el denominador común. Bien. Y el otro va a quedar más un medio, e a la menos it. Bien, y acá voy a agrupar acá entre este y este. Voy a poner menos. Y entre este y este, esto es seno de t y este es coseno de t. ¿Sí? Así sería la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Profe, ahí o sea, los residuos los vamos a calcular con todos los polos que nos queden, no es que podemos sacar alguno ni nada. No, no, sí, con todos. Ah, El método es todo, es decir, se usa un contorno, bien, donde, bueno, acá los polos son, acá tengo uno en 0, después tengo uno en i y otro en menos i. Bien, entonces el contorno tiene que estar este segmento a la derecha de todos los polos. Bien, y esto, bueno, esto tiende a infinito. Bien, R tiende a infinito, con lo cual van a quedar incluidos todos los polos. Bien, esto lo puedo poner ahí más cerca, pero acá no.
Tiene que, si yo tengo los polos, bien, siempre tomo, pero no hace falta hacer el contorno, sino ya directamente calcular el residuo en todos los polos. Hay que calcularlo en todo. Bien. La forma de que se elige esto es que este segmento de recta deje a la izquierda todos los polos de IDS por E a la ST. Bien, profe. Gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, ahora le consulta. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, a ver algún ejercicio, lo vemos Profe. ahora. Sí. Yo quería preguntarle sobre un ejercicio de serie de Fourier. Sí, Está en el PDF, ejercicios resueltos número 6. Es el número... a ver, espere que ya lo voy a buscar. Ok. A ver. Disculpe, profe, el lunes que viene es feriado, ¿no? Sí, feriado. Ya lo vemos el martes que viene. Sí, el martes que viene. Bueno, muchas gracias. Espera que voy a... El de la serie de Fourier. Sí. En el PDF que subí. Claro, en el... Sí. Ejercicio resuelto 6 se llama. A ver, ahí lo... El 6. Es... La exponencial. Sí, es... Sí. No está el resultado, no está resuelto. Claro, está el resultado, Sí. pero a mí no me dio igual por eso. Quería ver si lo podía hacer. Es largo porque la integral la hizo por tabla o por parte. Porque la No, integral, por ejemplo, porque la función no es par ni impar, ¿o no? sí, Entonces, por eso tiene que calcular la sub 0 A sub 0, y A los sub n y B sub n. y los b sub n. Sí. 1 sobre los a sub n sobre pi, integral entre menos pi y pi. Sí. De f por coseno de n x quedaría porque el pi dividido pi se cancela, Claro, ¿sí? sí. Coseno de n pi, bien, queda coseno de nx, ¿bien? Sí. Y esa integral es muy larga para hacerla, hay que hacerla por parte y hay que aplicar 2 veces en forma consecutiva el método por parte. Bien, si no, lo busca en una tabla. Claro, sí, entonces ahí puede Bien. ser que tuve el error. Bien, porque primero aplica por parte, ¿sí? Sí, Y llega a una expresión, pero no le sirve todavía, tiene que hacer de vuelta a la nueva integral por partes, ¿bien? Y la segunda vez que hace la integral por partes le quedan
dos integrales de este tipo, le saca factor común y lo despeja. ¿Bien? Ok. O va a una tabla. Bueno, Una espere. tabla. Ahora no la voy a hacer ahora, pero la podemos hacer con una calculadora Bueno. en lugar de usar una tabla. A ver, ahí va. Esperen.